mensaje a través de nuestro pastor Hugo César Ríos con el tema Fortaleceos en el Señor. Gracias a Dios por todo. Vamos a reunirnos. Señor, te agradecemos por tus bendiciones, por tus cuidados, por tus provisiones, pero también, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia y también, Señor, por tu corrección. En esta mañana nos ponemos en tus manos pidiendo, mi Dios, tu ayuda, tu presencia, tu dirección, tu respaldo, Señor, tu denuedo, la dirección de tu Santo y Divino Espíritu. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, y rogamos, mi Dios, que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, amados hermanos. Gracias a Dios por todo. El Señor es bueno. Muy bien. En este párrafo de la palabra del Señor, Efesios 6, del 1 al 20, el apóstol Pablo nos habla acerca de un tema muy importante. Este tema es la fortaleza. Hay una razón por la cual el Señor habla de fortaleza, ¿verdad? Y todos sabemos que necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso en el Salmo 27.1, ustedes que lo saben, es un salmo muy hermoso, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué necesitamos fortaleza? Y a veces quisiéramos encontrar la respuesta a nuestras preguntas de manera literal, ¿verdad? Quisiéramos que la Biblia dijera, ¿verdad? Para que te salga bien este negocio, haz esto, ¿verdad? Punto 1, punto 2, punto 3. Y no lo encontramos así. Sin embargo, la respuesta a todas nuestras dudas y preguntas están aquí, en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos hable, ¿verdad? Nos muestre, nos explique. Esa es la función del Espíritu cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Y por esa razón, como un ejemplo, no vamos a encontrar nosotros que en la Biblia literalmente diga: no fumes, porque te va a dañar los pulmones, ¿verdad? ¿Usted sabe que fumar le hace daño a los pulmones? ¿O no lo sabe? ¿Sí? Digo fumar por no decir coca, ¿verdad? Pero también hace daño. Pero, amados hermanos, lo que la Biblia dice y que está inmerso para que nosotros podamos comprender que nuestros pulmones se pueden dañar. Por ejemplo, Romanos 6.2 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? Y para algunas personas, en este ejemplo específico de fumar, algunas personas les llama mucho la atención, dicen que los relaja, ¿verdad? Dicen que, me acuerdo de una canción que un primo mío cantaba, dice: es que fumando, ¿cómo decía? Fumando espero a la mujer que quiero, decía. Y en los comerciales, ahora ya no tanto porque ya está más regulado, pero en los comerciales de la televisión le dan un aspecto romántico, ¿verdad? Ahí está el muchacho, la muchacha, ¿verdad? Con un fondo muy bonito, ¿verdad? Y ahí fumando, y el humo va haciendo bolitas, y ponen
las caras felices y contentas, ¿verdad? Obviamente la publicidad, pero no ponen ahí hasta que ya fue regulado, fumar produce cáncer, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, amados hermanos, ustedes recordarán que nos enseña Santiago acerca de eso, nos habla acerca de aquello que nos llama la atención, pero dice el apóstol Pablo que no reine en nosotros el pecado de tal manera que lo obedezcamos, ¿verdad? Si nosotros sabemos que algo nos hace daño, bueno, simplemente no lo hacemos. Eso es tener control sobre aquello que nos gusta incluso. Primero de Corintios 3, 16 y 17 nos dice de esta manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y ahí nos dice no fumes, pero ahí nos dice que el cuerpo que Dios nos dio es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos cuidarlo. Amén. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en estos versículos y en muchos más, amados hermanos, podemos encontrar la dirección, el consejo, la salida que Dios nos da para todas las preguntas y dudas que podamos tener acerca de la vida. Lo importante es, ¿queremos escucharlas? ¿Queremos saber lo que dice Dios con respecto al tema? ¿Verdad? Eso es lo importante. Por eso, ante el tema de hoy, ¿por qué necesitamos fortaleza? ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos? La palabra fortaleza, ¿verdad?, viene de la palabra poder, pero recibiréis poder, pero recibiréis fortaleza, ¿verdad? Y es algo que la Biblia dice que necesitamos. ¿Por qué? En San Mateo, amados hermanos, capítulo 5, versículos 43 al 45 dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Puede usted ver en estas palabras que está inmerso, ¿verdad? En estos tiempos esa palabra está muy de moda, ¿verdad?, con el proyecto de evangelismo. ¿Usted puede ver que está inmerso el tema de la fortaleza? El Señor dice, la ley dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Para eso no necesitamos ninguna instrucción, ya venimos así desde que nacemos. Para pecar no necesitamos ningún tipo de ayuda, pero sí necesitamos ayuda para saber, para aprender a no pecar. Por eso el Señor Jesucristo dice, eso dice la ley, pero yo os digo. Y ahí está la instrucción, y ahí está la dirección. Lo importante es que nosotros querramos escucharla. El Señor dice: amad a vuestros enemigos. Eso ya no concuerda con la naturaleza humana. Haced bien a los que os aborrecen, a los que os persiguen, a los que os ultrajan. Bendigan a los que los maldicen. Y eso
amados hermanos, requiere fortaleza, requiere poder de Dios. Nadie lo puede hacer, a menos que el Espíritu de Dios esté en su corazón. Amén. Amados hermanos, el Señor hace una distinción en estos versículos. Él dice que para que seamos hijos de Dios, necesitamos hacer esto. Necesitamos amar a nuestros enemigos. Necesitamos bendecir a los que nos maldicen. Necesitamos hacer bien a los que nos aborrecen. Necesitamos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que podamos ser hijos de Dios. Dios es bueno. Y aunque las personas, amados hermanos, no sean hijos de Dios, Él dice que hace salir su sol sobre malos y buenos. El Señor hace una distinción de personas. Algunos son buenos y otros son malos. Y también dice que hace llover sobre justos e injustos. Está diciendo que unas personas son justas y otras personas son injustas. El Señor, como ama a todos y espera que todos procedan al arrepentimiento, provee para todos. Amén. Por eso, amados hermanos, en esa dirección que Dios nos da, nosotros tenemos que ver la necesidad de nuestra vida para pedirle a Dios la fortaleza que necesitamos, el poder de Dios que necesitamos para hacer lo que Dios nos pide, no lo que la ley pide. La ley pide amar al prójimo, al amigo, y aborrecer al enemigo. Eso es lo que dice. Pero el Señor Jesucristo está pidiendo otra cosa. Entonces, para eso, amados hermanos, necesitamos ser fortalecidos. El Señor dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Pero cuando leemos Romanos 3, de los versículos 10 al 18, amados hermanos, el Señor dice que no hay justo ni aún uno. Por un lado dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y por otro lado dice que no hay justos, ni siquiera uno. ¿De qué está hablando el Señor? Como no hay justos, el Señor lo que hace es explicar cuál es el comportamiento de los injustos, para que entonces se pueda ver una diferencia. Y lo dice de esta manera: el comportamiento de los injustos. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces, amados hermanos, al ver este panorama tan sombrío, tan desolador, en donde el ausente es la justicia, una vida justa, el Señor, como siempre, nos da una salida y nos da dirección, porque el Señor Jesucristo vino precisamente para sanar todos los corazones enfermos. Todo aquel que se acerque a Dios, todo aquel que crea en Él, todo aquel que haga su voluntad, dice el Señor,
es hijo de Dios. Por eso, amados hermanos, en Romanos 5:1 podemos encontrar la salida. Dice el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, amados hermanos, que sí hay personas justas, pero no son personas justas por sí mismas, por algo que hayan hecho o por sus propias fuerzas, sino es porque al creer en Jesucristo, al tener un encuentro personal con Él, al entregarle su vida, al confesarle sus pecados, al pedirle perdón, fueron justificados. Nuestro Padre Celestial vio a esas personas no directamente, porque cuando Dios ve a las personas directamente, ve su pecado. Pero cuando los ve a través de Jesucristo, cuando Jesucristo está en medio, entonces Dios las ve como personas justas, porque Jesucristo llevó su pecado. Amén. Por eso es que hay personas justas, amados hermanos, ante los ojos de Dios. Estas personas justas, obviamente, en su comportamiento, amados hermanos, son diferentes al comportamiento de las personas injustas. Las personas injustas se le entiende así porque cometen injusticia, amados hermanos, porque no hacen lo bueno, hacen lo malo, porque no agradan a Dios con su vida. Pero las personas justas, amados hermanos, precisamente por tener esa relación con Dios por medio de Jesucristo, hacen lo bueno. No solamente no hacen lo malo, sino que hacen lo bueno, lo correcto, lo que le agrada a Dios. Es por eso, amados hermanos, que dice el Señor que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, pero también dice llover sobre justos e injustos. Porque la justicia, dicen los teólogos, la justicia imputada, la que Dios nos da, es porque la recibimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y es porque nosotros nos pusimos en las manos de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados. Por eso una persona justa ya no camina en los pecados, ya no le obedece a sus concupiscencias. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay diferencia, amados hermanos. Y es por eso que los justos tienen enemigos. Por eso el Señor dice: yo les digo, amen a sus enemigos, porque el justo tiene enemigos. Los enemigos del justo, amados hermanos, dice la Biblia, son personas que maldicen a los justos, que aborrecen a los justos, que los ultrajan y los persiguen. Los injustos tienen odio y resentimiento contra los justos. Piensan mal de ellos, hablan mal de ellos. Les hacen muecas con la cara. Y todo el comportamiento que caracteriza a los que no tienen una comunión con el Señor. Y es precisamente en esas circunstancias que las personas justificadas necesitan la fortaleza de Dios. ¿Para qué, amados hermanos? La necesitan para hacer lo que el Señor Jesucristo dice. Por eso el apóstol Pablo en Romanos nos dice que no paguemos a nadie el mal por mal, que no le paguemos a nadie mal por mal,
sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo que sucede dentro de un corazón que ha sido justificado. Porque el justo siempre tendrá personas que lo odien, que tengan resentimientos contra él. Por eso, amados hermanos, es en esas circunstancias que los justos aman a los que no los aman, oran por los que los ultrajan y los persiguen, perdonan a los que los ofenden, abrazan a los que no los abrazan, sonríen a los que los miran feo. Porque, amados hermanos, la fortaleza de Dios es para tener el poder para hacer la voluntad de Dios. No es para ufanarse de que yo tengo poder de Dios. No, eso no. Es para que a través de esa fortaleza la persona haga la voluntad de Dios. Que no haga mal y que sí haga lo bueno. Por eso, amados hermanos, el Señor en Efesios, en esta lectura que hicimos, en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es por esa razón, amados hermanos, que necesitamos la fortaleza de Dios. Es para que usted, y le agradezco, hermana Judith, por eso esa oración y por eso que nos motivó a hacer. Porque, amados hermanos, para hacer lo que el Señor Jesucristo nos pide, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, necesitamos ser fuertes en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, el apóstol Pablo es una persona que pidió mucho la fortaleza. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Imagínense todo lo que pasa por la mente del apóstol Pablo al estar viendo en su mente las caras de aquellos que le estaban apedreando, de aquellos que le estaban latigando, de aquellos que lo metían a la cárcel, de aquellos que lo difamaban, incluyendo a los cristianos, a la iglesia. Porque en la mente tenemos, amados hermanos, las palabras que nos dicen, la forma en que nos miran. Pero el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por eso, amados hermanos, el Señor, a través de su palabra, nos dice, Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas, dice, le librará Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y por eso, amados hermanos, el Señor nos invita para mantenernos en comunión con el Señor. Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Un corazón débil, amados hermanos, un corazón que no busca a Dios, un corazón que se descuida, va a caer en la injusticia. Por eso, amados hermanos, Isaías 41, 10 dice: no temas. Sí, amados hermanos, a veces hay temor. No le tememos a una silla, no le tememos a una banca, le tememos a las personas. Y doy gracias a Dios también por la clase de escuela dominical de hoy. Capítulo 3 de Santiago nos habla acerca de la lengua, y ustedes conocen todo eso. Qué tremendo daño puede hacer la lengua. ¿Le han hecho daño a usted con la lengua? ¿Usted ha hecho daño a los demás con la lengua? Pero los hijos de Dios, amados hermanos, necesitamos la fortaleza. Por eso hay que pedirle y hay que buscarla para poder hacer
lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice: yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú quieres, recuerden Apocalipsis 3, 20 o 10, no estoy ubicado ahorita, 3:10, 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. 3:20, gracias amigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, escuchen lo que Dios dice, y abre la puerta, si abre el corazón, si quiere tener comunión conmigo, entonces yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Recibirá la fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Efesios 6:12, amados hermanos. Esta es la conclusión de por qué necesitamos fortaleza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No son las personas, amados hermanos. Las personas, por su descuido espiritual, son presa fácil, y por eso es usted atacado. Pero es una persona por la cual Cristo murió también, y es una persona a la cual amar, es una persona a la cual respetar, es una persona a la cual perdonar, es una persona a la cual ayudar, porque Dios también murió por ella. Porque no son las personas, hay que ayudarnos los unos a los otros. Por eso la invitación continua, amados hermanos, a buscar a Dios. Pero el diablo está haciendo su trabajo. Si nosotros nos descuidamos, él hará lo que nosotros le permitamos. Pero el Señor dice: si tú vienes a mí, yo te cubro, yo te fortalezco. Amén. Y terminamos con el mismo versículo que empezamos, versículo 10, capítulo 4, capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si alguien necesita ser fortalecido o continuar siendo fortalecido por el Señor, amados hermanos, es el momento en que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios eso. Porque para hacer la voluntad de Dios necesitamos a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La respuesta siempre será de nosotros. Dios no obliga a nadie. Pero si usted desea hacer la voluntad de Dios, por lo menos esta oportunidad no las está dando Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Señor, muchas gracias te damos. Tú eres el que moriste por nosotros. Pero cuando tú, mi Dios, perdonaste nuestros pecados, también, Señor, dijiste: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú no faltas a tus promesas, Señor. Tú eres el que has dicho que si nosotros te buscamos y te abrimos la puerta, Señor, tú estarás con nosotros. Que tú eres el que nos va a fortalecer con el fin, con el propósito de hacer tu voluntad, de ser personas justas, de ser personas
que amen, que oren por los demás, que abracen, que perdonen. Porque lo que tú nos pides es que no seamos como si no te conociéramos, que no tomemos actitudes como si tú nunca te hubieras declarado a nosotros. Padre Santo, rogamos, mi Dios, que nos ayudes para hacer tu voluntad, para vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye, que nos explica. Pero ayúdanos a nosotros a desearlo, a buscarlo. Muchas gracias, Padre, por el poder hermoso de tu Santo Espíritu. Porque sin ti, Señor, nada somos. Pero te damos gracias, porque tú eres el que da, el que llena nuestras vidas con tu Santo Espíritu, con tu presencia santa, que limpia nuestra mente y nuestro corazón, y que nos da, mi Dios, el poder para ser testigos. Bendice, mi Dios, a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos, tanto presentes como ausentes, tanto a los que estamos aquí como a los que están siguiendo la transmisión. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti y con un corazón contrito y humillado te rogamos, fortalece nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.